¿Sí? Bueno, vamos a tratar entonces de que se entienda claramente esta clase que para muchos es muy, no difícil, sino nueva por el hecho de que no tiene muchas oportunidades de ser dictada, sobre todo en los cursos de estadística que la mayoría lleva, ¿de acuerdo? De parte mío, primero felicitarlos a ustedes por estar aquí un día de verano, y más un día como hoy, 14, Día de la Amistad, que podíamos haber estado en otro lugar de repente mejor acompañados, pero la estadística está con ustedes, ¿no? Para que recuerden que siempre los va a tener en cuenta, siempre los va a ayudar. Las técnicas estadísticas existen en tal número que no hay límite en la aplicación, y asimismo, dependiendo del tipo de objetivo que ustedes quieran comprobar en un trabajo de tesis o en una investigación, ¿no?, de cualquier género, siempre va a haber una técnica estadística apropiada. Entonces, el quid del asunto no está en aprenderse de memoria, ¿no?, las fórmulas, saber exactamente cómo se proceden los pasos, sino simplemente saber exactamente qué es lo que ustedes quieren demostrar. Porque todas las técnicas están en los libros, ¿no? Eso de ser memoristas, de repente ya pasó, ustedes han pasado la etapa de academia, de colegio. Ahora lo que queremos es que quede bien claro el sentido del uso de la técnica estadística. Y a eso se deben ustedes enfocar, ¿no?, más allá de las fórmulas. Claro está que hay mucha gente que dice, no me gusta porque son matemáticas. Y claro, no podemos prescindir de las matemáticas. Toda la base estadística es matemática. Hay fórmulas muy, muy grandes, muy pesadas. Pero felizmente para ustedes también, hoy día eso ya no es problema, ¿verdad? Existen los software estadísticos que le facilitan grandemente la labor pesada. No tiene límite para el uso de la cantidad de datos, registros o variables. Entonces, esa parte se ve solucionada con softwares bastante amigables como el SPSS, Minitab, Stata, o los gratuitos, ¿no?, el EPInfo, el R, que ustedes fácilmente pueden empezar a usar. Incluso el Excel. Mucha gente dice, no, tengo que usar de todas maneras el SPSS. No es gratuito, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando se use, ¿no?, en algún trabajo, y se ha publicado, porque si ustedes colocan, ¿no?, análisis de datos con SPSS versión 24, que es la última, ¿no?, que está ahí, tienen que tener mucho cuidado. Tiene que haber una institución que lo respalde, que tenga, ¿no?, la licencia respectiva de uso del SPSS. Entonces, frente a eso, el Excel salva muy bien, porque tiene todas las funciones matemáticas y estadísticas que para un análisis descriptivo lo pueden hacer. Así nos evitamos problemas, ¿no?, y luego estar siendo perseguidos por el mal uso, digamos, de un software sin el permiso correspondiente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el análisis de varianza. Siguiente. Algunos conceptos. Como toda técnica estadística, tiene supuestos que tenemos que verificar antes de usar la técnica, antes de aplicarla. Luego, posteriormente, si es que nuestra prueba es resultado significativa, tenemos un grupo de pruebas post-hoc, así se llama, post-hoc, que es, como su nombre lo indica, son posteriores al análisis de varianza. Sí, solo sí son significativas las pruebas que hemos hecho. Y por último, tenemos la alternativa de pruebas no paramétricas, en el caso de que no podamos nosotros usar una prueba paramétrica. Si no cumplimos los supuestos, estadística no nos va a abandonar, ¿no? Hay una técnica no paramétrica que nos ayuda a ello. Muy bien, recordarán esto de acá, a ver qué cosa es. Tal y como lo ven acá en este esquema, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Esto de acá. Ya las clases anteriores seguramente lo han visto. ¿O no? Es una prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Y si vemos así,
prueba de hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Y si vemos acá mu, ¿qué se va a entender? ¿Qué cosa es mu? Es una media poblacional, no es medida en una muestra, ¿de acuerdo? Y si estamos hablando de mu, ¿a qué tipo de variable nos estamos refiriendo? Cuantitativa, ¿de acuerdo? Cuantitativa. Entonces, el análisis de varianza sirve para probar una prueba de hipótesis en la que yo quiera contrastar la igualdad de 2, 3, 4, de más de 2 medias poblacionales. ¿De acuerdo? Seguramente en la clase anterior han visto la comparación de 2 medias nada más, ¿verdad? Eso ya lo han visto la mecánica de prueba, han visto el estadístico que se usa, la distribución, etcétera, etcétera. Esta es la extensión a ese tipo de prueba. Seguramente ustedes han visto para 2 muestras independientes y usaron la distribución de Student, ¿verdad? Pero si tenemos más de 2 muestras, 3, 4, 5, queremos por lo menos, por ejemplo, acá en la Facultad de Medicina tenemos 5 escuelas, queremos verificar si las medias de las edades de los alumnos de cada escuela es igual o es diferente. ¿Cuánto tendríamos? Mu sub 1 igual a mu sub 2, igual a mu sub 3, mu sub 4, mu sub 5. Entonces, con esas pruebas de comparación de 2 medias ya no podríamos hacerlo. Entonces surge el análisis de varianza, ANOVA, Analysis of Variance, para poder probar ese tipo de prueba que requiera el investigador. Más de 2, 3 o más, ¿de acuerdo? Por supuesto, si la nula es la igualdad, la alternante, ¿qué será? ¿Cómo rompemos la igualdad en la hipótesis nula? Es suficiente que solamente una media sea diferente. Un par, cualquiera de ellos, por eso lo denotan así, mu sub i diferente a mu sub j. Basta que un par sea diferente, se rompe la igualdad de la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces, este es el esquema de prueba de hipótesis que vamos a lograr probar con un análisis de varianza. Muy bien, como tenemos más de 2 grupos, 3, 4, 5, la notación no puede ser pues con un par ordenado. Tenemos que acudir a la notación matricial, ¿no? En donde en las filas vamos a tener las repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5 hasta J. Y en donde las columnas vamos a tener los grupos, ¿no? A ver, para el ejemplo que estábamos hablando, comparar las medias de las edades de los alumnos de las diferentes escuelas. ¿Quiénes serían los grupos? Las escuelas, ¿no? Medicina, enfermería, obstetricia, nutrición, tecnología médica, por ejemplo. Y dentro de cada grupo tenemos que tener un número de repeticiones, o sea, un número de observaciones. 20 alumnos para medicina, 35 para enfermería, 40 para nutrición, etcétera, etcétera. Pueden ser de igual tamaño o de diferente tamaño. No hay restricción en ello. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema básico tiene que ser una agrupación por grupos, ¿no? Y dentro de cada grupo tenemos repeticiones. Si nosotros observamos, podemos calcular usando estadística descriptiva diferentes estimadores, ¿no es cierto?, estadísticos. Entonces, uno de ellos es la media de cada grupo. ¿Podemos calcular o no? Sí, ¿no es cierto? Sumamos todos los valores, lo dividimos entre el total y tenemos el estadístico del grupo de tendencia central. También podríamos calcular la variabilidad por grupos. Pero también podríamos calcular la media general. ¿Cómo haríamos para calcular la media global de todo? Haciendo de cuenta que no hay grupos. Simplemente sumo todos entre el total de datos. Y eso le vamos a llamar mu. También existirá una variabilidad global. Un error. ¿Por qué se dice análisis de varianza?
¿Qué cosa es la varianza? A ver, en la primera parte, en estadística descriptiva, ustedes han debido recordar el concepto de varianza. ¿Qué mide una varianza? Así con sus palabras, no me digan la fórmula ni el concepto exacto del libro, no, lo que han entendido, lo que se les ha quedado. ¿Qué entendemos por varianza? Está relacionado con variabilidad y la variabilidad con error. O sea que mide un error. ¿Y un error qué cosa es? Es simplemente una diferencia de algo con algo. Algo respecto a algo. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de varianza lo que hace es estudiar en detalle las diferencias que hay precisamente entre estas medias y entre los datos. Eso es lo que mide, ¿ya? ¿Cuán diferente es este dato de su media y cuán diferente es esta media de la media global? Y estos dos componentes son los que me estiman la variabilidad global de todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, análisis de varianza es diferenciar estas dos fuentes de variabilidad, o en los libros lo van a encontrar también como fuentes de error. Entonces, si yo quiero calcular la variabilidad total, vamos a decir que es la variabilidad de cada dato respecto a su respectiva media. Y más la variabilidad de la media de cada grupo respecto a la variabilidad total. Eso es lo que necesitamos para poder probar la hipótesis que habíamos planteado al inicio. Muy bien, entonces la ANOVA mide la diferencia media porque es un promedio de las diferencias, ¿no? Tampoco es una suma exacta, sino es un promedio de las diferencias, y lo vamos a ver con las fórmulas. De la media entre el valor de cada sujeto y la media global. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dividir esa variabilidad. La variación de cada individuo, de cada observación, y la media de su grupo respectivo, adicionada a la variabilidad entre la media de cada grupo respecto a la media global. La técnica que usa es simplemente de conocer esas variabilidades parciales que me van a ayudar a estimar la variabilidad total. Muy bien, para aplicar esta técnica necesitamos cumplir los supuestos. Y han visto también ustedes esto en las anteriores pruebas de hipótesis paramétricas, ¿no? Y uno de los grandes supuestos para cualquier técnica estadística es la aleatoriedad. ¿Qué quiere decir la aleatoriedad? Aplicar el azar en la selección de los sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no tienen que intervenir en la selección de los sujetos. Ah, no, como yo estoy estudiando medicina, voy a elegir para el estudio a mis 5 amigos, mejores amigos, y ellos me van a llenar la encuesta. Eso no tiene nada de aleatorio. No, es que es por conveniencia. Tengo esta, en las tesis a veces se ve eso, ¿no? Dicen, no, es que mi muestra fue por conveniencia. Quiere decir que no aplicó la aleatoriedad en la selección de los sujetos. Y por lo tanto está incorporando ya un sesgo de selección dentro del trabajo, que por supuesto, ¿dónde va a repercutir? En las conclusiones finales. ¿Está bien? Entonces, para cualquier técnica estadística, este supuesto se tiene que cumplir sí o sí, ¿no? La aleatoriedad en la selección de los sujetos. Otro de los supuestos importantes es el de normalidad. ¿Qué debemos comprobar con anticipación? Si la muestra, la población de donde nosotros hemos extraído cada muestra, se encuentra distribuida normalmente. Entonces, la selección de los sujetos, de los alumnos de la Escuela de Medicina, ¿de dónde las hemos extraído? De toda la población de los alumnos de Medicina. Por lo tanto, la edad dentro del grupo de los alumnos de Medicina tiene que distribuirse normalmente. La edad tiene que ser cumplir con una distribución normal. A eso se llama cumplir el supuesto de normalidad. ¿Cómo podemos verificar ese supuesto? Cuando decimos que una distribución de datos sigue una distribución normal.
gráficamente, porque no es porque, ay, sí, yo supongo que debe ser normal, entonces lo asumo. Casi en ninguno de los trabajos de tesis ni en los trabajos de científicos publicados comprueban, ¿no? Ya suponen que es normal, ¿no? Pero si uno se pusiera a revisar exactamente si de verdad cumple, un gran porcentaje seguramente que no. ¿Cómo verificamos si de verdad es normal o no es normal? Gráficamente, un histograma. ¿Cómo debería de ser la forma de un histograma? Simétrico, ¿no es cierto? Bonito. Todo acumulado al centro y pocos datos a los extremos, como una campana de Gauss, ¿sí? Y en los estadísticos, si tengo un conjunto de datos, calculo la media. Para esos mismos datos, calculo la mediana. Para esos mismos datos, calculo la moda. ¿Qué debería de pasar? Que los tres valores tienen que coincidir o estar muy, muy cerca, ¿no? Entonces tenemos técnicas gráficas, descriptivas, y también hay una prueba de hipótesis que se llama Smirnov-Kolmogorov, que también me dice si una distribución es normal o no es normal. Y esta prueba también está en los software estadísticos. Y el último supuesto es el de homocedástico. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Homocedástico. La variabilidad dentro de los grupos, ¿no? Y entre los grupos tiene que ser similar. O sea, yo no podría comparar un grupo como la escuela de medicina o como la escuela de tecnología médica si es que la variabilidad de la edad fuera totalmente diferente. Pero si todos los alumnos ingresan más o menos en el rango de 17, 18 años, ¿no? Por año de estudio más o menos es similar, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Y eso se comprueba también con una prueba estadística, ¿no? La prueba de Levene, ¿no? Que están también en los software estadísticos. Entonces, antes de aplicar el ANOVA, tenemos que cumplir con estos supuestos, igual que las otras pruebas paramétricas, ¿ya? ¿Por qué usar ANOVA y no múltiples T-Student? Porque alguien puede decir, bueno, si tengo la prueba de 2 en 2, la T, por ejemplo, que han visto, puedo aplicar para cada par. Y al final voy a poder comprobar, ¿no? Si de verdad son iguales o son diferentes. Pero ¿qué problema observamos? También han debido explicarles a ustedes, ¿no? Que existe una cantidad, una probabilidad llamada alfa, ¿no? Que mide alfa, el error tipo 1 o el nivel de significación. ¿Pero qué cosa es? A ver, alfa. Cuando yo cometo la probabilidad error tipo 1. Es bastante conocido. Cuando yo rechazo una hipótesis nula, cuando en la realidad era verdadera. ¿Y queremos hacer eso o no? No, pues no, porque si es verdadera no queremos rechazarla, al contrario. Tenemos que quedarnos con esa hipótesis. Entonces, ¿cómo tiene que ser este alfa? ¿Grande o muy pequeño? Pequeño. ¿Cuánto es el límite en salud, en ciencias de la salud, que se pone como un límite superior? ¿Hasta cuánto ustedes pueden cometer? 5%. O sea, del 100%, 5%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo calculara de 2 en 2? Yo quiero para toda la prueba alfa, pero si hago de 2 en 2, tendría 1 menos alfa, por 1 menos alfa, por 1 menos alfa. O sea, y si considero 0,05, 1 menos alfa, si tengo 3 grupos como el ejemplo, ¿no? Que vamos a ver, ¿serían cuántas combinaciones posibles? ¿Cuántas comparaciones múltiples? 1 menos alfa, 1 menos 0,05 a la 6,
no nos da pues el 0,05. ¿De acuerdo? Entonces, ese nivel de significación que yo había fijado se maximiza y hace pues que la probabilidad de error tipo 1, si es que yo uso esas comparaciones de 2 en 2, no sea 0,05, sino 20-25%. ¿Y en salud puede darse eso? ¿Un error de tipo 1 del 20-25%? No, pues imposible, ¿no? El punto máximo que nosotros fijamos es el 0,05. Por eso acudimos primero a la ANOVA y luego recién a las pruebas de 2 en 2. Entonces, dentro del esquema de pruebas de hipótesis, para dos grupos tenemos los paramétricos y los no paramétricos. Si las muestras son independientes, ahí aplicamos el ANOVA. Si son apareados, ¿no? También existe un ANOVA para datos pareados. Hoy día solamente vamos a ver lo que es ANOVA para muestras independientes y en el caso del no paramétrico, la prueba llamada Crystal Wallis, ¿no? La técnica paramétrica tiene su equivalente no paramétrico siempre. Entonces, un ANOVA paramétrico tiene su equivalente no paramétrico, ¿ya? Muy bien, ¿cómo vamos a estructurar nuestro modelo? Matemáticamente, ¿no? Tenemos acá la variable, ¿cómo se llama esta variable? Resultado, efecto o dependiente. ¿De qué depende? Dice. De la media global y del alfa. Y el alfa es la categórica que designa a los grupos. Pero como estos modelos no son exactos, ¿qué vamos a tener además? Un error, ¿ya? Un error que vamos a tener que estimar. Muy bien, entonces, y es UBJ, la observación general, la media general, el efecto del factor o grupo o tratamiento y el error aleatorio. También tiene que cumplir el supuesto de normalidad. Este es el modelo. Ahora, imaginemos que no tenemos un factor, ¿no? Yo les había dicho, probar que la media de las edades de los alumnos según escuelas es idéntico. Entonces, ahí solamente tengo un factor. Por eso ustedes en los softwares van a encontrar, ¿no? ANOVA, One Way, una sola vía. Pero si además tuviera otro tipo de clasificación, por ejemplo, los años de estudio, porque son diferentes, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año. Ya no sería una vía, sino de dos vías. Entonces acá ya no aparece el alfa sub i nomás, sino que aparece un beta j o beta sub i, dependiendo del número de grupos que vaya a haber. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces el ANOVA, el que vamos a ver ahora, es el más sencillo, es el de una vía. También hay de dos vías, de tres, ¿no? Y esto relacionado a este valor que es único, ¿no? Si yo quiero la edad de cada alumno, es un solo valor nada más. Pero si acá yo tuviera una serie de valores, la edad, la media de la edad, del peso y de la talla, se va haciendo mucho más complejo el ANOVA. Vamos a tener ya una matriz, pues, ya no de n por n, sino n por k por r, ¿no? Por decirles. Entonces, la extensión de esta ANOVA se aplica, ¿no? En casi todas las ciencias, pero sí es bastante útil, ¿no? Dependiendo del objetivo. Entonces, matemáticamente, este es el modelo que vamos a usar hoy día. Muy bien. La suma de cuadrados total, precisamente, es la variabilidad total que yo les había hablado. ¿Dónde está esa variabilidad? Fíjense, es la diferencia que hay de cada dato respecto a la media global. Y esto está acá. Y es sub ij menos i barra. Es la diferencia que hay de cada dato respecto a la media global. Si yo sumo tanto por filas como columnas, ¿qué cosa me va a estimar? La variabilidad global. ¿Cómo lo descompone el análisis de varianza? En dos componentes. El primero que habíamos dicho es la diferencia de cada dato respecto a su media del grupo, más la diferencia que hay de la media del grupo respecto a la variabilidad global. Si nosotros operamos esto matemáticamente, sale exactamente esto de acá.
Entonces, como es difícil de conocer, necesitamos estos dos componentes para poder estimar el estadístico que nos va a ayudar en la prueba de hipótesis. O sea, aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Está bien? Si nosotros consideramos verdadera la hipótesis nula, ¿qué debería de pasar con estos componentes? Si la variabilidad global la estoy dividiendo en dos, ¿qué debería de pasar? Tanto el componente de la variabilidad entre grupos como la variabilidad dentro de cada grupo debería de ser más o menos similar. Entonces, si es así, el cociente no debería de ser muy grande. Y si esto ocurre, el estadístico que nos va a ayudar a probar esto, ¿no?, va a ser muy pequeño. No vamos a usar la distribución Z, ni la distribución T, ni la chi cuadrado, que seguramente ustedes han visto. Vamos a usar una nueva distribución F, ¿no?, que solamente tiene para valores positivos. Para calcular el F, que va a discriminar del valor crítico en nuestro gráfico, necesitamos los grados de libertad, porque hay muchas distribuciones F. Lo que nosotros necesitamos es una en particular que esté en relación a la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Hay tablas que les van a ayudar a calcular. ¿Pero qué necesitamos? K es el número de grupos, por lo tanto, los grados de libertad del numerador será K-1. N es el total de datos menos el número de grupos, ¿no?, son los grados correspondientes, grados de libertad correspondientes al vector. ¿De acuerdo? Entonces, no usamos toda una familia de F, sino una en particular que esté en relación con nuestro ejercicio. Muy bien, al siguiente. Vamos a verlo con un ejemplo práctico para que ustedes lo vean, porque si no, pues nos vamos a quedar en las fórmulas y esa no es la idea, ¿no? Se está llevando a cabo un estudio para comprobar el efecto de 3 dietas diferentes en el nivel de colesterol de pacientes hipercolesterolémicos. Para ello se han seleccionado al azar 3 grupos de pacientes de tamaños 12, 8 y 10, ¿no? Y se le asignaron uno de los tipos de dieta, al azar, ¿no?, a cada grupo. Los niveles de colesterol medidos después de 2 semanas de dieta se representan a continuación, ¿no? A todos se les incluyó en este régimen de dieta. Se supone que todos han seguido la dieta en las mismas condiciones, ¿no? Eso de antemano. La pregunta es la siguiente: ¿existen diferencias significativas en el nivel medio de colesterol para los 3 grupos? ¿La media de colesterol después de las 2 semanas será similar entre las 3 dietas? ¿O habrá alguna que se separa de las otras, o 2 que son diferentes a la tercera? Ese es el objetivo, ¿no? Porque si las 3 dietas nos dan valores similares en las medias de colesterol después de las 2 semanas, ¿qué significaría? Que nos da igual, ¿no?, una dieta u otra o la tercera. Pero se supone que el investigador quiere probar algo de diferente que hay entre dieta y dieta, ¿no? Porque si las 3 dietas tienen los mismos componentes, la misma metodología de aplicación, sería pues ilógico, ¿no? Lo que la ANOVA nos haría sería comprobar de que de verdad son iguales nada más, ¿no? En todo caso, la dieta, debe haber alguna de las dietas que tiene alguna diferencia y es de importancia para el investigador. Entonces acá tenemos los datos, ¿no? Las dietas A, B y C, generalmente en los libros los van a encontrar como tratamientos, ¿no? Y los niveles de colesterol para cada uno de los grupos. Fíjense que no son de igual tamaño, ¿no? El primero tiene 12, 8, 10, pueden ser de diferente tamaño. Planteamos nuestra prueba de hipótesis tal y como lo han venido haciendo en las anteriores pruebas, ¿no? Paso 1, la prueba de hipótesis. Paso 2, el nivel de significación. Paso 3,
el estadístico, ¿no? La prueba que vamos a usar. El paso 4, delimitar la zona crítica, ¿no? ¿Cuándo vamos a rechazar? ¿Cuándo no vamos a rechazar? ¿No? Y así sucesivamente. Entonces, es la misma técnica de cualquier prueba de hipótesis, para cualquier parámetro, no solamente media, proporción, un coeficiente de correlación, un OR, RR, cualquier tipo de parámetro que ustedes quieran estimar, como prueba de hipótesis sigue la misma metodología, la misma. En este caso vamos a probar si las tres medias son iguales o alguna de ellas difiere. El nivel de significación, el estándar, 0,05, podríamos ser más exigentes, alfa 0,01, 1%. El paso 3, vamos a usar el análisis de varianza, ¿no? La distribución F. Esta es la distribución F, que difiere mucho de la normal o la T de Student, ¿verdad? ¿Qué tipo de distribución es? ¿Es simétrica? No, es asimétrica. El dominio de los valores que puede tomar esta variable es todos los reales. No, solamente para valores positivos. No hay valores negativos, solo positivos, ¿ya? Y necesitamos 2 grados de libertad para fijar el F. Nosotros necesitamos el F 2,27. ¿Por qué 2? Porque recuerdan era K-1, número de grupos menos 1. Si tenemos 3 grupos, menos 1, 2. Y el otro grado de libertad está en relación al total de datos menos grupo. O sea, teníamos 12, 8 y 10, 30, menos 3 grupos, 27. Entonces necesitamos la F 2,27. Si ustedes lo buscan en los libros, ¿no? Aparece ahí en la tabla el valor 3,35. ¿Qué quiere decir? Que si yo, operando con los datos, obtengo un valor tabular por encima de 3,35, ¿cuál va a ser mi decisión? Rechazar la hipótesis nula. Siempre hablo respecto a la hipótesis nula. Por el contrario, si me sale un valor menor a 3,35, voy a aceptar la hipótesis nula. O sea, voy a aceptar la igualdad de medias. ¿Está bien? Entonces ya está fijado nuestro punto crítico, 3,35. Bueno, ahí no se ve bien. A ver si no sé si es el foco. Ahí estaban todas las fórmulas, la suma de cuadrados, ¿no? Suma de cuadrados total, suma de cuadrados entre grupos. Básicamente son las fórmulas. Si esta es la total y acá tengo la suma de cuadrados entre grupos, si hago la diferencia, ¿qué me quedará? La suma de cuadrados dentro de cada grupo. ¿De acuerdo? Entonces es tal y como había la fórmula, pero ya aplicado. Y pueden hacer de manera manual, pero los software también les van a reportar este cuadro de resumen, ¿no? de la norma. Entonces tenemos dos fuentes de error, ¿no? Dos fuentes de variabilidad. Una era entre grupos y la otra era dentro de cada grupo. Cada uno tiene sus grados de libertad y con las fórmulas que les mostré calculamos esas varianzas parciales. Luego se calculan los cuadrados medios. ¿Qué cosa es un cuadrado medio? Es la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Es como un promedio para cada subgrupo. Y todo esto para calcular nuestro F, que es la suma de cuadrados entre grupos sobre la suma de cuadrados dentro del grupo. O sea, este numerador sobre este denominador nos reproduce 30,5. Ese es el F. ¿Y cuánto era nuestro punto crítico? 3,35. Y a nosotros nos sale 30,5. ¿Dónde caemos? Está mucho más, ¿no? A la derecha. Caemos en la zona de rechazo. Rechazo de la hipótesis nula. Rechazamos la nula. ¿Con qué nos quedamos? La alternante. ¿Y qué decía la alternante? Que por lo menos había un par que era diferente. Pero ojo, no nos dice quiénes son diferentes. Simplemente nos dice que no son similares.
La siguiente. Entonces, decisión. Rechazamos la hipótesis nula, concluimos que las diferencias encontradas son altamente significativas o que las dietas difieren respecto al nivel medio de colesterol para un alfa de 0,05. Regresamos al anterior un minuto, por favor. Los software estadísticos no les van a decir pues esa conclusión, lo que les van a mostrar también es el p-valor. Todo software estadístico les muestra el p-valor. ¿Qué cosa es el p-valor? También les han debido, sí lo han tocado en las anteriores charlas, ¿no? Porque eso se ve al inicio nada más de prueba de hipótesis. ¿Qué es un p-valor? Es una probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Probabilidad de qué? No, muy a menudo, siempre en los trabajos de investigación, ustedes no van a encontrar nada de esto. Ninguna de las salidas, en ningún trabajo que hayan usado el ANOVA, aparece todo esto, suma de cuadrados, grados de libertad, nada. Solamente aparece el p-valor. Dice, p-valor menor a 0,05, la prueba ha sido significativa. Por lo tanto, las medias son diferentes. Entonces, ¿qué es el p-valor? Es una probabilidad. ¿De qué? Con sus palabras. ¿Qué valores puede tomar una probabilidad? De 0 a 1, ¿verdad? ¿Sí? No puede ser negativo ni más de 1. Solamente de 0 a 1. El p-valor es una probabilidad, es un número que cuantifica si nuestros resultados, nuestros hallazgos en la investigación se debe al azar o no se debe al azar. Eso es lo que es el p-valor. Entonces yo les pregunto, ustedes como investigadores, ¿sus resultados se deba al azar? ¿Hechos fortuitos, hallazgos fortuitos, o desean que de verdad sean resultados, hallazgos objetivos, reales? El azar, ¿cómo tiene que estar en su trabajo de investigación? La aleatoriedad tiene que estar minimizado, ¿verdad? Es por eso que ese p-valor tiene que ser pequeño, lo más pequeño posible. ¿Cuánto? Por lo menos menor a su alfa que han fijado, menor al 0,05. Ese es el objetivo en cualquier trabajo de investigación, en cualquier prueba de hipótesis, dentro del grupo de estadística inferencial, ¿no? Entonces es por eso que ese valor, llamado p-valor, es muy importante dentro de los resultados. Ningún software ya les dice, mire, el p-valor es tanto, por lo tanto tu decisión tiene que ser esto. No hay software todavía que llegue a eso. A lo más, ¿a qué llega? A darles, ¿no? Ese es el p-valor. Quien tiene que tomar la decisión, quien tiene que elegir, ¿no? Redactar la respuesta a la conclusión, son los investigadores. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que primero repasar la técnica, ¿no? Cómo se elabora, cuál es el objetivo, para luego recién solamente interpretar los resultados que cualquier software les da. Algunos de mis alumnos me dijo, pero profesora, también existen estadísticos que nos pueden hacer el trabajo, ¿no? Y nosotros pagamos nada más. Claro, por supuesto, la mayoría hace eso, ¿no? Pero ¿cómo confían en los resultados que un estadístico les da? Para poder criticar, para poder evaluar algo, ustedes tienen que saber, ¿no? Está bien, no lo van a ejecutar, pero sí tienen que saber de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que sepan el fundamento teórico, ¿no? Y la aplicación con cualquier software o encargado a cualquier otra persona. Muy bien. Bueno, hemos concluido que nos quedábamos con la hipótesis alternativa, o sea que no eran iguales, son diferentes. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la diferencia? ¿Cuál dieta es diferente a cuál?
Porque lo único que la ANOVA nos dice es, no son similares. No vayan a concluir más de lo que la prueba les dice. No son similares. Entonces, también se han desarrollado una serie de pruebas post-hoc, ¿no? Así se llama, posteriores a la ANOVA significativo. Dos de ellas que lo colocaron en el programa son la prueba Tukey, DHS de Tukey o Duncan, pero así como estas dos hay muchas más. Está Bonferroni, LSD, etcétera, etcétera. Existe una batería de acuerdo a la cantidad de datos y al tipo de datos que tenga. Estas son las dos más usadas y esta referencia a la comparación de 2 en 2 para cada par del número de tratamientos o grupos que ustedes tengan. Entonces, pidiéndole a software el análisis adicional de post-hoc, pueden ya identificar el grupo que es diferente, ¿no?, del resto o los dos grupos que son diferentes al resto. Entonces, con eso completamos la prueba, ¿no? Sabemos que no son similares y además identificamos cuál de los grupos es diferente a o cuáles son similares. Muy bien, este es un gráfico de medias. Tenemos ahí las medias de colesterol para la dieta A, la dieta B y la dieta C. Entonces, de manera descriptiva, intuitiva, también nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué podemos concluir ahí de ese gráfico? ¿Cuál es la dieta que difiere? La C, ¿no es cierto? Y la A y B están por ahí. ¿Y qué queremos con una dieta? ¿Disminuir el nivel de colesterol o aumentar o que se mantenga igual? Disminuir, bueno, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿no?, de que estadísticamente con un gráfico simple de medias podemos ver pues de que sí hay diferencia. Pero no por lo que lo veamos gráficamente vamos a poder concluir. También tenemos que hacer las pruebas de hipótesis respectivas. O sea, para cada par, para cada comparación. Dieta A con B, A con C y B con C. Son 3 pares que necesitamos adicionalmente comprobar con pruebas de hipótesis para verificar o comprobar si de verdad son iguales o son diferentes. Y esto lo hace pues las pruebas de Duncan y la de Tukey. Y este es un reporte, ¿no?, de lo que les da el SPSS. Acá están las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, para la prueba de Tukey, A con B nos da la diferencia objetiva de las medias de colesterol, nos da el error típico, el SIC es el p-valor, ¿no?, y también los intervalos de confianza al 95% para las diferencias. Entonces, si vemos, a ver, si comparamos A con B, o sea, la media de colesterol con la dieta A, igual o diferente a la media de colesterol con la dieta B. ¿El p-valor qué nos dice? 0, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Es menor que 0,05 o es mayor que 0,05? ¿Menor o mayor? Menor, ¿no es cierto? Y el p-valor 0,00 exactamente. Entonces, ¿voy a rechazar o aceptar la hipótesis nula? Si el p-valor es menor o igual que el alfa, ¿qué digo? Es más pequeñito que el alfa. Rechazo la hipótesis nula. Y en la hipótesis nula siempre están las igualdades. En la hipótesis alternante, la diferencia. Entonces, a ver, si vemos con C, A con C, ¿qué dice acá? ¿Son igual? Diferentes, ¿no es cierto? Porque ese p-valor 0,000 es mucho menor que el 0,05. Por lo tanto, A y C son diferentes. Son diferentes. B y C, a ver, B con C, 0,001, mucho menor que 0,05. Entonces también son diferentes. O sea que A es diferente a C y B es diferente a C. Y A y B
A ver, comparemos A y B. Este de acá, ¿no? A y B 0,19 o este de acá, B con A, hace todas las comparaciones 0,19. Dijimos 0,05, ¿no? Podríamos decir de que son diferentes, ¿no? Porque es menor que 0,05. Pero si queremos ser más exigentes, alfa, para un alfa de 0,01, ahí ya no se cumple, ¿no? A y B son similares, son iguales, estadísticamente. Pero los valores en el gráfico lo vimos diferente, claro, pero estadísticamente sí son diferentes. ¿Está bien? Entonces con esto concluye la prueba de comparación múltiple luego de haber realizado un ANOVA. Concluimos que con el ANOVA las medias eran diferentes. Y con este análisis post-hoc o posterior análisis de comparación múltiple 2 a 2, concluimos cuáles de las dietas son similares y cuál es la dieta, digamos, de interés para nosotros, la que produce menor nivel medio de colesterol después de las 2 semanas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que la prueba ANOVA se usa cuando cumplimos los supuestos para aplicar una prueba paramétrica. Pero ¿y si no cumplimos? ¿Qué hacemos? ¿Abandonamos el proyecto y hacemos otra cosa? No, estadística les da la opción de aplicar una prueba no paramétrica. ¿Y por qué se le llama no paramétrica? Porque no tiene parámetros, o sea, sin parámetros. En una distribución no paramétrica ni siquiera sabemos cómo es su gráfico, porque no hay gráfico. Se puede aplicar para 5 datos, 4 datos, no hay límite. Es una enfermedad rara y solamente tenemos 5 registros, 8 registros. Para eso se aplica. Pero por supuesto, dentro del ranking de la jerarquía de las pruebas estadísticas, ¿dónde están las pruebas no paramétricas? En último lugar, pues no son las que tienen menos valor. No se puede hacer inferencia a la población. ¿De acuerdo? Entonces, no tienen un valor para poder extrapolar y llevar esos hallazgos a la población, pero sí nos ayuda para el momento de, dentro de todo un estudio grande, por ejemplo, hacer un análisis en detalle para un subgrupo de datos de nuestro interés. Entonces, las pruebas no paramétricas son usadas como opción final frente a una prueba paramétrica, eso de antemano, ¿no? Y en segundo lugar, no es dable, ¿no?, de que desde el inicio se plantee el uso de una prueba no paramétrica. Si tengo 8 datos, pero hay la posibilidad de hacer un estudio multicéntrico o ampliar el periodo de estudio a 3, 6 meses más y conseguir más datos, es preferible hacer eso a que de primera intención aplicar una prueba no paramétrica. No porque sea más fácil va a ser nuestra primera opción, ¿no? Ningún asesor de tesis ni ninguna revista les va a aceptar la publicación de un artículo que solamente tenga una prueba no paramétrica, ¿no? Y sin ningún fundamento. Entonces, es mejor intentar suplir, ¿no?, las deficiencias de los supuestos antes de aplicar una prueba no paramétrica. Pero si ese no es el caso, ¿cómo nos damos cuenta de que no es distribución normal? Gráficamente, ya lo habíamos visto. Si tenemos nosotros acá un histograma para nuestra variable y la graficamos y tenemos este tipo de distribución, ¿no?, ya podemos intuir, anticiparnos y decir de que no va a ser paramétrica, ¿no?, por ejemplo. Entonces, las pruebas no paramétricas tienen un uso amplio. Podemos hasta probar tendencias nada más. Podemos probar si es que hay incrementos de algo, no la magnitud, si simplemente ese incremento es válido o no. Trabajamos mucho con las medianas, más que con las medias, con las medianas. Entonces sí, son útiles, y dentro del grupo, ¿no?, existen 3 para comparar medias, ¿no? Ustedes han debido ver en una clase anterior
comparación de dos medias, solamente dos, para una comparación de medias paramétrica, ¿no? Existe su respectiva no paramétrica. ¿Cómo se llama? Mann-Whitney, ¿no? La U de Mann-Whitney. Y si tenemos comparación de dos medias, pero no son independientes, sino pareadas, también existe la no paramétrica correspondiente. ¿Cómo se llama? Wilcox, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos haciendo ANOVA, también existe la correspondiente no paramétrica, que es la Kruskal-Wallis, ¿no? Entonces, existe esa opción de salvarlos, ¿no? De alguna medida, con el objetivo de que cumplan su propósito, su objetivo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los métodos no paramétricos? No tienen pues que cumplir esos supuestos que habíamos dicho, no requerimos normalidad ni homocedasticidad, ¿no? No trabajamos con los datos, sino trabajamos con los rangos asignados a cada dato. Eso facilita enormemente el cálculo. No hay fórmulas grandes, ¿no? Todo es bastante sencillo, ¿no? Ahorra en tiempo, pues y por supuesto son. Y los software estadísticos también tienen módulos de pruebas no paramétricas. O sea que no hay pretexto para no usarlas, ¿no? También tiene incorporado ya la mayoría de softwares sus pruebas no paramétricas. Pero también tiene desventajas, ¿no? Les había hablado de que dentro del ranking son las que están menos valoradas. Al no trabajar con los al no trabajar con los datos propiamente dicho, vamos a trabajar con los rangos. Entonces, se pierde la información que estadísticamente se podía explotar mucho más. Entonces, esa es la desventaja más grande, ¿no? Y si tenemos muestras grandes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Calcular rangos para un tamaño grande, si podemos aplicar, ¿no? O optar por una prueba paramétrica. Al contrario, podríamos enredarnos más si es que no decidimos por una paramétrica. Muy bien, entonces, ¿qué cosas son los rangos? Son los valores asignados a cada dato de la muestra. En los libros o cuando ingresen al software estadístico, no van a trabajar con los datos de, por ejemplo, acá hemoglobina, tenemos 9 datos. Si los ordenamos de menor a mayor, ¿no? En una estadística paramétrica trabajaríamos con esos datos, pero si le asignamos los rangos, los ordinales, a cada uno de los datos ordenados, la prueba va a trabajar con estos acá. O sea, con el 1, 2, 3, 4, 5. Suma rangos, divide, calcula el mínimo, el máximo, pero no con los valores reales de hemoglobina, sino con los rangos. Entonces, eso hace de que estas pruebas pues no sean no sean tan precisas como las paramétricas. ¿De acuerdo? Entonces, los rangos no es necesario tampoco saberlos porque las máquinas, los software automáticamente generan los rangos, aún haya empates. ¿Ya? Pero deben saber que no trabajan con los valores reales, sino con los rangos asignados a cada dato. Muy bien, entonces, la comparación de 3 o más medias se realiza con la prueba de Kruskal-Wallis, que es la extensión de la prueba de Mann-Whitney, ¿no? Y para esto, a diferencia del ANOVA, que requeríamos una variable medida en escala de razón, acá es suficiente tener por lo menos en escala ordinal, ¿no? Y esa es una gran ventaja porque para muchos casos la medición de la variable solo es posible llegar en laboratorio, por ejemplo, a una escala ordinal. Pues ahí, por más que tengan buena cantidad de datos, nunca van a poder aplicar una prueba de ANOVA, pero sí una Kruskal-Wallis. Muy bien, veamos un ejemplo bastante sencillo. Dice, los siguientes datos nos dan el peso de comida en kilogramos consumidos por adulto y día en diferentes momentos en un año. Usar un contraste no paramétrico para comprobar si el consumo medio de comida es el mismo en los 4 meses considerados. O sea, si este fuera un objetivo, ¿no?, de algún nutricionista, algún especialista, ¿cómo podrías hacerlo? El consumo medio en un año. Tendríamos tiempo para poder monitorear lo que consume.
una muestra pequeña de sujetos cada día, sería bien complicado, ¿no? O sea, tendríamos que ser la sombra de los sujetos. Entonces lo que se puede hacer de manera rápida es tener una selección aleatoria de meses, ¿no? En todo el año elijo febrero, marzo, mayo, agosto y noviembre, aleatoriamente. Y como los meses tienen días completos, ¿no? 30, 31, tampoco podremos monitorearlo pues todos los meses, ¿no? Entonces seleccionamos aleatoriamente días dentro de cada mes, ¿no? 5 días dentro de cada mes. Y esos 5 días sí, pesamos pues el consumo, ¿no? de todos los alimentos que ingiere ese sujeto. Tenemos ahí los datos, pero son poquísimos, ¿no? No cumplimos ni normalidad, ni homocedasticidad, porque dentro de cada mes consumimos igual. No sé, pues si es verano, ni ganas da, ¿no? Con todo el calor que hace. Invierno de repente nos excedemos, diciembre ni qué decir, ¿no? Porque hay varias fechas que... Entonces no habría forma, ¿no? de poder cumplir, pues, ¿no? Esos supuestos. Entonces acudimos a una técnica de no paramétrica, Kruskal-Wallis. Por supuesto que si es de nuestro interés, después de aplicar una prueba no paramétrica, ¿qué vendría? Planificar mejor el estudio, ver la forma, ¿no? Con más personal, más presupuesto, disponiendo de más tiempo, se podría ampliar y luego tentar ya una prueba paramétrica, ¿sí? Pero si nuestro objetivo es indagar si es igual o es similar, ¿no? Podríamos primero, ¿no? Planificar una prueba no paramétrica para posteriormente, si estamos interesados en estos resultados y sigue siendo relevante el tema, poder aplicar una paramétrica. Entonces, Kruskal-Wallis es un test que está también en los software estadísticos, y lo que nos reporta es esto: los meses, las observaciones, no la media, sino la mediana. Trabaja con la mediana. A ver, si tenemos los rangos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Valdrá la pena aplicar la media, o sea, el promedio? ¿Se podría aplicar? No, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces tiene que ser una estadística que no sea tan sesgada, ¿no? Como la media. Y acudimos a la mediana, ¿ya? Es por eso que calcula la mediana. Average rank es el promedio de los rangos asignados para cada observación dentro de cada mes. Y con todo eso vamos a formar un estadístico H. Nos sale 14,68, los grados de libertad y por supuesto el p-valor. Y este es el que nos interesa. El p-valor nos reporta 0,002. La hipótesis nula, ¿qué decía? Que el sujeto consumía igual cantidad, ¿no? Todos los meses del año. La alternante, alguno de los meses difiere. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Consume igual todos los meses o hay diferencia? Hay diferencia. ¿No? El consumo entre febrero, mayo, agosto y noviembre no es similar. Hay diferencia. Podríamos hacer luego pruebas de 2 a 2, como la Mann-Whitney, para poder identificar qué mes consumimos menos, qué meses, ¿no? Un poco más y cuál difiere de las otras. Entonces, el mismo esquema de una prueba paramétrica NOVA podríamos hacerla con una prueba no paramétrica. ¿Sí? A ver, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, y para que sigan motivados, pues, ¿no? Con más cursos de estadística, dice: la medicina es una ciencia de probabilidades y el arte de manejar la incertidumbre. Sí, pues, ¿no? Porque necesitan, mientras más elementos para emitir un juicio o una decisión, ¿no? Ustedes requieren hacer uso de las probabilidades. Y la estadística es la ciencia que permite tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. O sea que
De no aplicar la estadística, ni hablar. Sí o sí lo van a tener que aplicar en su versión de estadística descriptiva, de pruebas de hipótesis, de modelos multivariados, no sé, análisis de sobrevida, del tema, ¿no? que sea de su interés investigar, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. No, si es Kurkas-Wallis no hay ningún mínimo, ningún máximo. Pero si es el ANOVA, ¿no? Ahí sí se necesita. Hay un teorema que se llama de los grandes números, que dice que el tamaño de muestra grande es suficiente como para que un conjunto de datos siga una distribución normal, tiene que ser 30 o más, ¿no? Entonces, por lo menos eso tenemos que cumplir. Si no podemos llegar a esa cota, entonces lo único que nos queda sería pues aplicar una no paramétrica, ¿no? Respecto al número de elementos por grupo, puede ser igual o puede ser diferente, pero tienen que ser también mayores a 30. Porque recuerden el supuesto, cada muestra tiene que ser seleccionada de una población normal, distribuida normalmente. No solamente un solo grupo, sino cada subgrupo tiene que provenir de distribuciones normales. Eso tenemos que comprobar. Sí, a ver, sí. Claro, pero la población de donde seleccionas esos sujetos, esos no son de 8, de 12, esos deben ser más. Entonces, la variable que tú estás midiendo en esa población debe asegurar normalidad. ¿Ya? No es en esos datos, sino de la población de donde yo extraigo esos datos, la variable de mi interés tiene que seguir una distribución normal. Entonces, si yo hablo de, habíamos dicho, la edad de los alumnos en las diferentes escuelas, la edad, ¿qué tipo de distribución tiene? Si yo selecciono 20 alumnos y grafico las edades, ¿cómo tendré? Selección aleatoria de 20 alumnos. ¿Cómo será su histograma? Si agarro 100, 1000, me voy al Cusco, a Iquitos o a Ica, también estudiantes universitarios de las diferentes facultades, a nivel Perú, jóvenes, adultos, niños, toda la población general, es normal. Entonces, la edad es una variable que se distribuye normalmente. La selección aleatoria de un subgrupo de edades, ¿cómo va a ser? También va a ser normal. Entonces, eso tendríamos que asegurar, que en la población se distribuya normalmente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Uh-huh. Estado civil y deterioro cognitivo, claro. Estado civil serían los grupos, no sé, casados, solteros, divorciados, convivientes, y el instrumento que ayude a determinar el estado cognitivo, ¿no? Tiene que darme un valor cuantitativo, o sea, un puntaje, no sé. Sí, el puntaje. Uh-huh. Sí, digo.
a ciencias de la salud. No, sí, felizmente ahora hay, bueno, en general las técnicas estadísticas, la ciencia de la estadística es amplia, se aplica a cualquier campo y precisamente para cumplir ese requerimiento es lo que un poco se ha creado la bioestadística. Pero son las mismas técnicas estadísticas aplicadas a ciencias de la salud o a ciencias de la vida. Entonces, un buen libro que utilizamos acá es el Daniels, que creo que está en su tercera o cuarta edición, está acá en la biblioteca. Todos los ejercicios son aplicados a salud, por ejemplo. Pero lo importante es que tenga una secuencia de construcción de los conceptos de estadística. O sea, no, si alguien dice, no, a mí no me interesa nada, solamente quiero aplicar mi regresión logística, no va a poder hacerlo. Porque se necesita la base, ¿no?, teórica suficiente para poder entender. Pero mis datos sí se aplican. Yo meto el SPSS y aplico un botón. Los reportes que da el SPSS son muy variados y muy complejos, ¿no? Usualmente, y eso es lo que yo critico a muchos colegas médicos, porque dicen, no, regresión logística, aquí está, este es mi OR, estimado. La regresión logística no solamente sirve para estimar un OR, es un modelo que sirve para predicción. Yo les pregunto, ¿qué cantidad de profesionales hasta ahora ha usado un modelo de regresión logística o multivariado para poder predecir si su paciente va a recaer o no, si va a tener complicaciones o no, o estimar la probabilidad de que sobreviva o no? Muy poco. El modelo está allí, pero sin embargo lo usan ¿para qué? OR, tanto, estimado, todavía ajustado, porque no es, meten 15, 20 variables, al final de repente el modelo es significativo, ¿no? Pero el objetivo final de un modelo de regresión logística, multivariado, multinomial, es para predecir. Entonces hay que tener una base suficiente, ¿no?, para poder aplicar y explotar al máximo un modelo estadístico o una técnica estadística. ¿Sí? Sí. La homoselasticidad se calcula mediante pruebas de hipótesis también. Una de ellas es la de Leven. O sea, existen pruebas que se aplican a priori antes de eso. Y todos los software lo tienen, ¿no? Eso. Si lo quiere hacer manualmente también podría hacerlo, ¿no? Pero es bien complicada con las fórmulas. Sí, pero existen pruebas. Así como hay para normalidad, también hay para homoselasticidad. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay más, entonces me despido. Muchas gracias.